Los millones de chilenos que andamos todos los días en auto sabemos que la gasolina está en torno a 1.500, 1.400 pesos el litro. Por ejemplo, 1.500 la de 97 octanos. Bueno, precisamente esa alza llevó a que durante abril el IPC llegara a 0,5%, en torno o levemente por sobre las expectativas del mercado. Veamos cómo han sido los últimos IPC que informó el INE. Estas son las mediciones mensuales. Ya vamos a hablar de la inflación anualizada. Fíjense los números en rojo, está con ese color, reitero, solamente por el año calendario. En enero fue 0,7, febrero 0,6, marzo 0,4 y en abril subió 0,5%. La gasolina, a menos que se detenga, seguirá impulsando la inflación. Aunque durante abril no solamente este fue el factor importante, también fue el precio de los alimentos. Por eso fue 0,5%. Ahora, ¿cómo esto va a impactar en el dólar, en la tasa de interés y, por supuesto, el alza en la unidad de fomento? Todo eso nos cuenta Orlando Silva. Si usted es de esos que ha sentido en el bolsillo el aumento en el precio de las bencinas que se arrastra hace meses, probablemente no le sorprenda el alza de 0,5% que mostró el IPC de abril, donde la gasolina destacó justamente como el producto que más incidió en esta cifra. La buena noticia es que si bien el dato se ubicó levemente por sobre los pronósticos que había en la previa, el camino hacia la normalización del alza de los precios seguiría firme. Los productos que más incidieron en este resultado son las bencinas, debido al alza de los precios internacionales y por un mayor tipo de cambio. En segundo lugar, incidieron los precios de autos, también explicados por el efecto cambiario. Por otra parte, los alimentos subieron en abril. Hacia adelante, si bien es posible que sigamos observando alza de la inflación, estos datos apuntan a que sería un efecto más bien transitorio y que los precios seguirán normalizándose. Normalización que también se ve reflejada al descomponer este 0,5% mensual según el tipo de productos. Según el INE, transporte y alimentos fueron las divisiones que más destacaron por su incidencia al alza, mientras que si analizamos producto por producto, acá destaca justamente la gasolina, el pan, los autos nuevos y los arriendos. De hecho, estos 4 productos explican más de la mitad del IPC del mes. La mayoría de ellos pertenece a los denominados volátiles, mientras que la lectura del índice subyacente, que suele reflejar mejor la tendencia a mediano y largo plazo de los precios, es más positiva. Efectivamente, cuando uno analiza los componentes de la canasta, uno las puede separar en componentes volátiles y componentes no volátiles. Si uno mira los no volátiles, en esta ocasión, los no volátiles siguen el proceso de normalización. Por lo tanto, lo que uno espera es que en términos generales los precios vayan normalizando y ajustándose cada vez más cerca. Por eso que esta variación en 12 meses de 4% es más alta que la meta, pero la tendencia muestra que sigue convergiendo hacia la meta del Banco Central y por lo tanto sigue en este proceso de normalización de crecimiento de los precios. Normalización de la inflación que de acuerdo a la medición anual se alejó levemente de su meta, subiendo del 3,7% de marzo hasta 4%. Sin embargo, si medimos la inflación con la nueva canasta básica, y que es la que el Banco Central está mirando para su política monetaria, pasa de 3,2% de marzo a 3,5% ahora. Por eso, para los economistas, esto no cambia las expectativas de una tasa de interés que siga bajando, pero con recortes de menor magnitud. La inflación fue por sobre lo esperado, Bloomberg esperaba un 0,4, fue un 0,5 y eso la verdad es que le pone un poquito de presión al Banco Central para el tema de cuánto vamos a estar bajando las tasas, en qué nivel durante las próximas reuniones de política monetaria. Yo creo que debiese ir un poco más lento, un poco más paulatino, sobre todo pensando en lo que está pasando también en la Fed afuera y que tenemos un problema en la formación de precios de dólar, que eso también influye en la inflación. Acá prácticamente todo el mercado apunta a un recorte de 50 puntos base cuando el Consejo del Banco Central se reúne este 23 de mayo, lo que dejaría la tasa en 6%. Por supuesto, donde también hubo un análisis de este IPC fue en el gobierno. Los precios de los combustibles explican aproximadamente 2 décimas de las 5 décimas de IPC. Entonces, con esto es cierto, tenemos un dato un poco por encima de las expectativas de mercado este mes, pero al mismo tiempo están ocurriendo cosas que nos indican que en los próximos meses vamos a tener cifras moderadas de inflación, tanto por el lado de la baja del tipo de cambio, como por el efecto que eso tiene sobre los precios de los combustibles. En ese sentido, es altamente probable
que en la próxima actualización de precios de los combustibles tengamos un ajuste a la baja de los precios. Y en segundo lugar, que en algo más inmediato todavía, en esta semana, particularmente mañana, el precio de la parafina se va a reducir y se va a volver a ubicar en torno a los 1.000 pesos por litro. En tanto, la unidad de fomento aumentará cerca de 186 pesos en los próximos 30 días, por lo que se empinará por sobre los 37.300 pesos a esta altura del mes de junio. Orlando Silva la esbozó en su nota, pero ahora profundizamos en la inflación anual. Como siempre, tenemos preparada la gráfica de cómo el indicador acumulado en los últimos meses ha ido evolucionando. Prácticamente sin excepción ha ido a la baja, excepto ahí vemos en febrero que subió de 3,8 a 4,5% y ahora nuevamente sube de 3,7 a 4% en abril. Sigue en una trayectoria de consolidación a pesar de lo que sucedió durante abril. ¿Y por qué les digo esto? Porque en el mercado prácticamente no hay dos lecturas. El Banco Central va a seguir bajando la tasa de interés, pero a mí pocas veces me había tocado que en una medición estuvieran todos de acuerdo en la magnitud. Todos en el mercado están pensando que el 23 de mayo el Banco Central va a bajar la tasa de interés en 50 puntos base. Veamos el resumen de los comentarios de mercado, donde vemos esta proyección prácticamente unánime. Copeuch dice que no hay razones para que el Consejo se aleje del escenario central que delineó en el corredor de la última TPM, por lo que creen que un recorte de 50 puntos base en la próxima reunión es el escenario más probable. Coinciden en Scotia. Aquí vemos las razones. El registro de abril no fue una sorpresa para el escenario base, por lo que un recorte de 50 puntos en la próxima TPM no estaría en jaque. A pesar de la sorpresa al alza total, el registro de abril ratifica escasa presión inflacionaria a nivel subyacente, es decir, estructural dentro de la economía nacional respecto a la inflación. ¿Qué opinaron en Security? Bueno, lo mismo. También creen que el Banco Central va a bajar la tasa de interés en 50 puntos base. La cifra de abril fue mayor a lo previsto, pero está dentro de los rangos estimados. No es una sorpresa para el mercado ni tampoco para el escenario base del último informe de política monetaria. Ellos creen entonces que el Banco Central evaluaría recortes de 25 o de 50 puntos base en la próxima reunión. También la Cámara de Comercio de Santiago se suma a esta constante. Desde el punto de vista de la política monetaria, aumenta la probabilidad de que el próximo recorte alcance medio punto en vez del 0,75 que estimaban anteriormente. Entonces, prácticamente es unánime. El mercado cree que en la reunión del 23 de mayo el Banco Central va a bajar la tasa de interés en 50 puntos base. Obviamente, ese día a las 6 de la tarde se lo estaremos contando acá en CNN Chile y luego en Agenda Económica. Bueno, si es que el Banco Central va a seguir bajando la tasa de interés, aunque sea en menor magnitud, es muy importante saber cómo esto impacta en la rentabilidad de los distintos activos. Precisamente eso es lo que vamos a conversar ahora en el contacto con el gerente de portafolio de inversión de la Larraín Vial, Pablo Méndez, a quien no veíamos hace bastante tiempo acá en el programa. Lo saludamos. Muchas gracias por estar con nosotros, Pablo. Oye, Nicolás, un gusto y bueno, en nombre de la Larraín Vial, muchas gracias por la invitación. Por supuesto. Pablo, me imagino que ustedes se suman a los análisis de mercado de que el Banco Central va a seguir bajando la tasa de interés y coinciden también en la magnitud de 50 puntos base. Sí, efectivamente. O sea, en este punto lo que menos quiere el Banco Central es generar una sorpresa. El camino ¿cierto?, de convergencia de la inflación se ha logrado, lo cual, bueno, fue un proceso doloroso también para la economía. Pero bueno, vamos en buen curso, así que en ese contexto lo más probable es que sean estos 50 puntos base que anteriormente ya describías. ¿Cómo impacta eso en las recomendaciones que le están dando algunos clientes? Pensemos en un inversionista retail, que es el inversionista individual, que siempre evalúa si hay que moverlo de un fondo mutuo a otro, si todavía seguir sacando de los depósitos a plazo y llevarlo a otro instrumento. ¿Cuál es la recomendación principal a este miércoles? Es efectivamente, te diría, uno de los principales temas que estamos discutiendo internamente y también conversando con nuestros clientes. A ver, el año pasado, ¿cierto?, con las tasas que estuvieron sobre el 11% en algún momento, era básicamente muy atractivo estar invertido en depósitos y en efecto fue la mejor clase de activo por lejos, ¿ya? Pero hoy día, básicamente, la pregunta... hoy día tomamos, por ejemplo, un depósito.
nos juntamos nuevamente en un año más, que no espero que sea el caso, pero nos juntamos un año, lo más probable es que no nos encontremos con las tasas que están hoy día en 6,5%, ¿ya? Entonces eso se llama básicamente riesgo reinversión, que no voy a poder enfrentarme a estas mismas tasas posiblemente en un futuro cercano, ¿ya? Y eso particularmente, y hoy día, porque es un buen momento también invertir en instrumentos de renta fija y ir dejando los depósitos de lado. Pasa particularmente porque la estructura tasa hoy día está más o menos plana, diríamos, quizás con un pequeño premio. Es decir, por ejemplo, hoy día al estar invertido en instrumentos de bonos corporativos aproximadamente, ahí uno obtiene una rentabilidad, un yield de aproximadamente UF más 4%, ¿ya? Que eso lo comparamos, ¿cierto?, con la tasa de política monetaria. Estamos hablando que hay, empezando una inflación de 3%, así a grosso modo. Estamos hablando de una rentabilidad del 7%, que es más lo que está pagando más que un depósito hoy día que está en 6,5%, ¿ya? Así que ya es un buen momento para estar invertido en instrumentos de renta fija. Los depósitos ya cumplieron lo que tenían que hacer, pero claro, con este periodo de tasa a la baja, naturalmente los otros instrumentos cobran mayor valor relativo. El total de que queramos invertir, ¿cuánto llevarlo a esos fondos mutuos de renta fija? Tú hablabas de bonos corporativos. ¿Uno piensa la mitad, un poco más de la mitad? Es buena pregunta, es buena pregunta. Esto quizás viene algo de un poquito más atrás porque, a ver, ¿qué tanto renta fija local voy a tener en mi portafolio? Depende de mi objetivo de inversión, ¿ya? Si tengo un objetivo, por ejemplo, de inversión de más bien corto plazo, naturalmente este tipo de instrumento va a jugar una ponderación mucho mayor dentro de la cartera. Para que te haga una idea, por ejemplo, un perfil conservador debe tener aproximadamente un 55%, 60% en renta fija local, versus que cierto, si uno está pensando en un perfil agresivo, donde el tema de la volatilidad es, cierto, no sé si irrelevante, pero más bien secundario. Ahí obviamente hay que tener menos renta fija. Un perfil agresivo nuestro tiene un 15%, 20% en renta fija chilena, y eso básicamente el resto de renta variable, precisamente porque hay mayor compensación por riesgo. Entonces esa es la pregunta. Pasa particularmente cuál es mi horizonte de inversión, cuál es mi tolerancia al riesgo, y en función de ello uno puede, cierto, ir calibrando el portafolio. Hablemoslo de otra manera. Para todo dinero que yo voy a necesitar de aquí a 6 meses, de aquí a un año, lo mejor entonces, fondo mutuo o renta fija. Efectivamente. En ese caso sería mejor ya estar, ¿cierto?, invertido en instrumentos de renta fija, precisamente. O sea, quizás en el periodo de 6 meses puede ser un proceso muy, muy corto, ya, porque algo puede pasar por los spreads, por las tasas de mercado, pero si ya estamos pensando en un periodo de un año en adelante, claramente la renta fija local se posiciona de mucho mejor forma. Y Pablo, las decisiones que tome el central de aquí en adelante, si es que baja en 50 puntos base la tasa de interés y lo sigue haciendo, ¿cambia en algo ese portafolio de inversión, o en verdad hay que mantenerlo a menos que ocurra algo demasiado importante? O sea, la realidad y el escenario es que básicamente en la medida que, cierto, que se ejecute la decisión del Banco Central, en términos relativos el depósito va a ir perdiendo valor relativo en términos de rentabilidad esperada. Así que no cambia la recomendación. Básicamente hoy día tomar la decisión es básicamente olvidarse de este riesgo de reenganche que te comentaba. Y el escenario que, bueno, que algo ocurra es muy condicional, te diría, lo que pueda eventualmente pasar afuera en Estados Unidos, pero al menos el escenario, tanto en el plano local como internacional, ha ido en línea con lo que han sido las proyecciones del Banco Central, lo cual es positivo. Bueno, eso da cierta certidumbre, favorece, cierto, las decisiones de los agentes económicos. Así que lo más probable es que siga este escenario, cierto, de recorte de tasa llegando hasta el 5%, que es más o menos lo que tiene internalizado el mercado. Claro, y si algo ocurre, por supuesto que nosotros acá en Agenda Económica vamos a reaccionar y los vamos a estar contactando para ver si es que sale algún ajuste. Por supuesto. Sí, y lo importante entonces, quedó muy clara la recomendación para el corto plazo, 6 meses o 1 año, 2 años. Pero tú lo esbozaste. Para más adelante, un poco también para quien piense, a ver, no tengo claro en qué vaya a ocupar el dinero en 5 años más, o en 6 años más, o desde 4 años más en adelante, por lo tanto a mí me gusta que tenga una buena rentabilidad. Ahí entonces es donde hay que enfocarse en renta variable. Hay muchos activos que invierten en acciones, pensándolo así, si no sé o no lo voy a necesitar pronto y quiero darle la mayor posibilidad de que rente alto, entonces
acciones tanto del mercado local como extranjero. Efectivamente, o sea, principalmente siempre una de las pocas máximas que hay en finanzas es la diversificación, y eso significa tener cierta inversión en Estados Unidos, que tienen las carteras, algo local, tienen cierto algo en Japón, Latinoamérica, y el principal principio acá y el factor clave es, como precisamente lo mencionas tú, Nicolás, el factor tiempo, ¿ya? Hay un ejercicio muy simple, pero básicamente uno cuando ya analiza ventanas, por ejemplo, de 3 años, en el más del 80% de los casos, una cartera agresiva, imagínate un multifondo A, renta más que un perfil moderado y un perfil conservador. Ahora, si hacemos ese mismo análisis en periodos cortos de tiempo, puede perfectamente pasar que un perfil conservador rente más, porque la incertidumbre genera cierta volatilidad. Pero en el largo plazo existe efectivamente esta compensación por riesgo, entonces si estás pensando en un plazo de más de 3 años, claramente la respuesta es renta variable, y eso hay que calibrarlo con una variable no observable, que es la tolerancia al riesgo, que eso también depende de cada persona. Exacto. Quiero preguntarte, Pablo, para cerrar esta conversación, ¿cómo proyectan el dólar? Porque vimos lo que sucedió en los multifondos, sobre todo los más riesgosos de las AFP durante abril, que cayeron bastante, y gran parte de eso fue por el dólar. Te quiero preguntar, ¿cómo proyectan el precio del tipo de cambio, obviamente relacionado al peso, mezclando todas las variables, especialmente las tasas de interés, tanto de Chile como en Estados Unidos? Uy, es muy, muy buena y difícil pregunta. A ver, te diría el primer, y quizás pensándolo de lo más arriba, es lo que está pasando en Estados Unidos, ¿ya? Efectivamente ha agarrado harto a fuerza este relato de tasas altas por más tiempo, y es básicamente también lo que ha ido señalando el Fed. En la última reunión descartaron ya, ¿cierto?, de lleno que van a aumentar las tasas, pero lo que han dicho es que, bueno, están cómodos, ¿cierto?, la política monetaria es procíclica y está en este tema de mantener tasas. De hecho, el primer recorte sería eventualmente en septiembre, y sería con una tasa de política monetaria en Estados Unidos cayendo a aproximadamente 4 y fracción. Estamos hablando de un recorte bien marginal, 125 puntos base. Entonces, el espacio que tiene eso para depreciar el dólar también es bajo, ¿ya? Y en el plano local, el Banco Central está precisamente en este proceso de tema de recorte de tasa de política monetaria, llegando a la tasa, que eso es lo que tiene internalizado el mercado, en 5%. Y acá el gran punto, y que, bueno, quizás va a marcar la pauta de aquí a lo que resta del año, es básicamente también el Banco Central de Chile está muy preocupado con la diferenciación de tasas en Estados Unidos. Porque si Estados Unidos se mantiene alto por más tiempo, significa que el Banco Central también tiene que tener local cuidado con lo que haga en materia de política monetaria, porque eso puede generar depresión sobre el tipo de cambio, ¿ya? Así que en ese contexto, lo que ha ocurrido, bueno, un dólar que eventualmente puede permanecer quizás algo más fuerte por un periodo más prolongado, ¿cierto? Este escenario tasas altas por más tiempo significa un dólar también fuerte. Y lo segundo también que hay que tenerlo en consideración es todo el tema electoral posiblemente en Estados Unidos, que tiene como consecuencia también gasto fiscal en el caso también eventual de Trump, ¿ya? Así que en ese sentido, pensar un tema de reversión violenta del tipo cambio es difícil. Las proyecciones del cobre son favorables, pensar un tipo cambio quizás 900 tampoco sería una locura, pero volver a esos periodos de tipo cambio 700, 600 quedaron totalmente en el pasado, ¿ya? Bueno, es como pensar en la gasolina a 600 pesos el litro. Eso era... Uy, es de los precios de esta bomba de benzina. Ya quisiéramos volver al pasado a esos niveles. Evidentemente. Pablo Méndez, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en Agenda Económica. Que no pase tanto tiempo para volver a conversar de nuevo. Que esté muy bien. Totalmente. Un gusto, que esté bien. Hacemos la pausa en Agenda Económica y al regreso les contamos si es que el exgerente de Indura, que es el único acusado por el nuevo caso de corrupción, podría ir o no a la cárcel, obviamente, si es que la Fiscalía Nacional Económica decide presentar una querella o no. Lo hablamos al regreso acá en el programa. El Ministerio de Obras Públicas hizo una nueva actualización del plan de concesiones a futuro, esta vez entre 2024 y 2028, donde se pretende licitar por un total de 17.600 millones de dólares, aproximadamente 6 puntos del PIB. Veamos cuál es el plan para el futuro más inmediato, este y el próximo año, donde está gran parte de ese monto. Ahí lo vemos.
12.600 millones para esta temporada y la próxima. En total serán 24 obras, de las cuales las más cuantiosas en monto son la nueva concesión de la Ruta 5 entre Caldera y Antofagasta por 931 millones de dólares y también la Ruta 57 entre Santiago, Colina y Los Andes por 900 millones de dólares. En solamente esas dos obras viales tenemos 1.800 millones de dólares. Ahora vamos a ver un poco la opinión de la titular del MOP y sobre todo fíjense en la expresión del presidente de COPSA luego de ver estos números. Hoy día se administra por parte de la Dirección General de Concesiones una cartera de 28.000 millones de dólares en alrededor de 70 proyectos de diversa dimensión y de diverso destino. Adicionalmente tenemos 6.000 millones de dólares en proyectos que están en proceso de licitación y tenemos una cartera de 18.000 millones de dólares para poder ser desarrollada. Probablemente esta cartera va a crecer, pero es la que tenemos hoy, va a ser desarrollada entre el año 2024 y el 2028 y es lo que iremos a presentar al Congreso. Realmente las cifras que se han mostrado, las actividades que se han mostrado son históricas en toda la historia de la Ley de Concesiones de Obras Públicas. Son todas cifras históricas, tanto en cantidad de obras, cantidad de proyectos, cantidad de proyectos en construcción, proyectos en licitación. Aquí sí que se está encarnando esta lógica de que la infraestructura es política de Estado y no de gobierno. Este gobierno se está encargando de que la cantidad de ladrillos que pongan los próximos sea mucho mayor. Es decir, el tramo de posta que le está correspondiendo a este equipo que está formado por la ministra, por el director general de Concesiones, han corrido más rápido que todos los anteriores para entregar la posta al que viene. Y no tenemos ninguna duda que van a haber muchos interesados en todas las ofertas. Muy contento está el presidente gremial, obviamente el que representa a todas las empresas que participan en estas licitaciones para las concesiones. Lo importante es que esos montos se traduzcan luego en más contratación de otras empresas y se pueda reproducir, pueda ser una palanca para inversiones mucho mayores. De eso se trata también la inversión pública. Y pasamos ahora al tema nefasto de esta semana. La nueva denuncia por colusión, ya lo sabemos, este cartel en la industria de gases industriales. Este miércoles, CNN Chile conversó con el ex fiscal nacional económico y expresidente del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, Enrique Vergara, y explica por qué el ex gerente de Indura, el único acusado tanto en multa como también podría ser acusado penalmente e ir a la cárcel. Se ha entablado requerimientos no solamente en contra de personas jurídicas o las sociedades, sino que también en contra de los ejecutivos. Y esto no es menor porque este caso podría eventualmente ser perseguido penalmente cuando ante la acción penal solo la puede interponer la Fiscalía Nacional Económica, una querella ante el Ministerio Público, una vez que termine el juicio en sede infraccional, es decir, cuando hay una sentencia definitiva de ejecutoriedad del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Ajá. Y eso es novedoso, ¿no? Porque no habíamos visto eso en otros casos de colusión, ¿o sí? No hemos visto todavía casos de querellas presentadas por el fiscal por caso de colusión. Este podría ser uno de los casos porque la colusión se habría cometido. Todavía tiene que desarrollarse el juicio después del año 2016, que fue el año en que se introdujo las sanciones penales por el delito de colusión. Por supuesto que todo delito debe probarse. Esta es una acusación de la Fiscalía Nacional Económica. Pero hay un dato que a mí me ha sorprendido y no lo puedo todavía entender. Estas empresas le vendían oxígeno a hospitales, como el Félix Bulnes. Se estima que por este cartel, hospitales pagaron 41% de sobreprecio por el oxígeno para los pacientes, en plena pandemia, cuando miles de chilenos murieron o estuvieron cerca de morir por el COVID. Un cartel para vender oxígeno, más caro, oxígeno. No encuentro las palabras para explicar algo que, de comprobarse, es un delito ruin y que, no sé, se me acaban las palabras para entender cómo alguien puede ser capaz de ganar dinero a esa costa. En fin, vamos a ver cómo resulta todo esto.
Termina la agenda económica de este miércoles. Sigan acá en CNN Chile.